La historia de la humanidad avanza hacia un clímax inevitable. No es una afirmación pesimista, ni un simple análisis de sociólogos que observan la decadencia del mundo. Es una verdad profética que resuena desde las páginas de la Escritura hasta los titulares de hoy. Jesús mismo lo advirtió. Habría señales claras, visibles, innegables, que anunciarían que el fin está cerca. Y esas señales, que durante siglos parecían ecos lejanos, hoy se han convertido en realidades que golpean nuestras puertas. Vivimos en un tiempo en el que las noticias son más alarmantes que las profecías, y los hechos que estremecen a la humanidad parecen sacados de las visiones más sombrías de los profetas antiguos. Guerras que arrasan ciudades enteras, pestes que paralizan naciones, catástrofes que destruyen en segundos lo que el hombre construyó en décadas, sociedades que se hunden en violencia, confusión y decadencia moral. Todo esto no es casualidad ni azar. Todo esto son señales, señales que gritan, que claman, que nos sacuden para recordarnos que estamos más cerca que nunca del día final. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, respondió a la pregunta más inquietante de sus discípulos: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Y su respuesta no fue vaga ni poética. Fue una radiografía exacta de lo que viviríamos antes de su regreso. Guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos, engaños espirituales, apostasía y un amor que se enfría hasta morir. Palabras pronunciadas hace 2000 años, pero que parecen escritas ayer, porque describen nuestro tiempo con una precisión aterradora. Mira a tu alrededor. La violencia ya no es noticia, es rutina. La corrupción dejó de ser escándalo, se volvió norma. La verdad se diluye en un océano de mentiras, y la fe es ridiculizada en una sociedad que aplaude el pecado y desprecia la santidad. Familias destruidas, jóvenes sin rumbo, líderes que prometen paz pero siembran división. ¿De verdad crees que todo esto es casualidad? No. Es el eco de las señales que Jesús anunció. La oscuridad espiritual que cubre el mundo no es otra cosa que la evidencia de que las tinieblas saben que su tiempo se acaba. El enemigo redobla su furia porque ve que la trompeta final se acerca. Y mientras tanto, millones siguen dormidos, indiferentes, anestesiados por el entretenimiento, las redes sociales, el materialismo y los placeres pasajeros. Viven como si este mundo fuera eterno, ignorando que está a punto de desmoronarse como un castillo de arena ante la tormenta. Pero tú estás aquí, escuchando estas palabras, y no es por casualidad. Dios ha permitido que este mensaje llegue a ti porque quiere despertarte, porque no quiere que seas sorprendido como ladrón en la noche. Él quiere que abras los ojos, que veas más allá de los titulares, que interpretes los acontecimientos no como simples sucesos, sino como señales divinas. Cada guerra, cada catástrofe, cada crisis es un recordatorio de que Cristo está a las puertas. El eco de las señales no es un canto de desesperanza, es una trompeta de advertencia. Dios no nos habla para atemorizarnos, sino para prepararnos. Él no quiere que el día del juicio te sorprenda como un ladrón, sino que lo esperes como un amigo anhelado. Pero para eso, necesitas despertar ahora, porque el mañana no está garantizado, y cada día que pasa, el reloj profético avanza hacia su último segundo. Por eso te hago una pregunta directa. ¿Reconoces las señales del fin o prefieres ignorarlas? Porque ignorarlas no las hará desaparecer. Negarlas no detendrá su cumplimiento. Puedes cerrar los ojos, pero no puedes detener la tormenta. Y cuando la trompeta final suene, será demasiado tarde para excusas, demasiado tarde para arrepentimiento, demasiado tarde para preparativos. Este es un llamado urgente. No te conformes con ser un espectador del cumplimiento profético. No mires las señales como si fueran simples curiosidades o coincidencias históricas. Cada señal es un grito de Dios diciendo: despierta, el fin está cerca, prepárate para mi regreso. Si este mensaje ya está estremeciendo tu corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir recibiendo estas advertencias proféticas.
Escribe en los comentarios cuál de las señales que ya estamos viendo te impacta más. Y comparte este video con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Tú puedes ser la voz que lleve la luz a la oscuridad de otro. Bloque 2. Guerras y rumores de guerras. Cuando Jesús habló en el Monte de los Olivos, una de las primeras señales que mencionó fue esta: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Desde entonces, la historia de la humanidad ha estado marcada por conflictos. Imperios contra imperios, reinos contra reinos, pueblos que se levantan unos contra otros. Pero en los últimos tiempos, este patrón no solo continúa, se intensifica, se globaliza, se vuelve una herida que sangra sin descanso sobre la faz de la tierra. Las guerras han dejado de ser batallas lejanas en campos olvidados. Ahora se transmiten en directo a través de las pantallas. Vemos ciudades bombardeadas, niños atrapados en escombros, multitudes huyendo con lo poco que tienen. Escuchamos rumores de guerra en cada región del planeta, tensiones entre potencias nucleares, amenazas de invasión, conflictos étnicos y religiosos que se multiplican como incendios fuera de control. Y cada rumor es como un trueno distante que anuncia una tormenta mayor. Algunos piensan que esto es parte natural de la evolución humana, que las guerras siempre han existido. Es cierto, pero lo que vivimos hoy no es la simple continuidad de la historia, es la aceleración de su clímax. Jesús no habló de una guerra aislada, sino de un mundo entero convulsionado, de una cadena de conflictos tan extendida que sacudiría a las naciones como nunca antes. Y eso es lo que vemos, un planeta en tensión permanente, donde la paz se ha vuelto un espejismo y la violencia un lenguaje común. El apóstol Juan, en Apocalipsis, describe al jinete del caballo rojo que recibe poder para quitar la paz de la tierra, y se le da una gran espada. Apocalipsis 6:4. Esa visión no es fantasía, es la interpretación espiritual de lo que presenciamos cada día. La paz arrebatada de los corazones, la violencia desatada en calles, hogares y naciones enteras. Vivimos en un mundo donde las armas hablan más fuerte que las palabras, donde la sangre se derrama con indiferencia y donde los rumores de guerra son tan constantes que ya no nos sorprenden. Pero lo más alarmante no es la magnitud de los conflictos, sino la indiferencia del hombre. Multitudes ven imágenes de destrucción y continúan con su vida como si nada. El dolor ajeno se ha vuelto espectáculo, consumo mediático que se olvida con un clic. El corazón humano se ha endurecido, cumpliendo así otra profecía: el amor de muchos se enfriará. Cada guerra es un recordatorio de que vivimos en un mundo que se resiste a la paz verdadera. Los líderes prometen tratados, firman acuerdos, levantan banderas blancas y al poco tiempo vuelven los disparos, vuelven los muertos, vuelve el odio. Porque la verdadera paz no nace en mesas de negociación ni en pactos humanos. Solo puede venir del Príncipe de Paz, Jesucristo. Mientras el mundo lo rechace, la violencia seguirá gobernando. Los rumores de guerra son aún más inquietantes que las guerras mismas. Son las tensiones invisibles, las amenazas latentes, los ejércitos que se preparan en secreto, los gobiernos que se arman para un conflicto que todos saben que estallará tarde o temprano. Es la sensación de vivir al borde del abismo, esperando la chispa que lo encienda todo. Y esa inestabilidad es exactamente lo que Jesús dijo que sucedería antes del fin. Vivimos en una generación donde basta un movimiento equivocado, una decisión política, un ataque inesperado, para que la llama de un conflicto local se convierta en incendio mundial. La tecnología militar se ha convertido en un dios moderno que promete seguridad, pero lo único que ofrece es destrucción masiva. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder para autodestruirse, y nunca antes había estado tan dispuesta a usarlo. Las guerras y rumores de guerras no son solo noticias, son señales. Señales que nos recuerdan que el mundo está bajo juicio, que el pecado trae consecuencias, y que la historia se encamina hacia el día en que el verdadero rey establecerá su reino de justicia. Cada bomba que explota, cada frontera que arde,
Cada amenaza que se escucha es un eco que repite: el tiempo se acaba, prepárate. Y no olvidemos algo: las guerras no son solo batallas físicas. También hay guerras espirituales que se libran en lo invisible, batallas por las almas, conflictos en los que el enemigo busca arrastrar multitudes hacia la perdición. Mientras el mundo se enfoca en las guerras visibles, muchos descuidan la guerra más peligrosa, aquella que se libra en el corazón, entre la luz y las tinieblas. Jesús nos dijo: mirad que no os turbéis. No porque las guerras no sean graves, sino porque el creyente tiene una esperanza más grande. Estas cosas deben suceder, pero no son el fin en sí mismas, son el preludio, las campanas que anuncian la proximidad del día final. Para el mundo, las guerras son caos y terror. Para el cristiano, son recordatorios de que la redención se acerca. Hoy el mundo clama por paz, pero desconoce al único que puede darla. Y mientras ese vacío continúe, las guerras y rumores de guerra seguirán multiplicándose. La pregunta es: ¿estás preparado para mirar más allá de los titulares y discernir el mensaje que Dios nos envía a través de estas señales? Bloque 3. Pestes y enfermedades globales. Entre las señales que Jesús mencionó en el Monte de los Olivos, hay una que resuena con fuerza en nuestra generación: y habrá pestes. Lucas 21:11. Durante siglos, las epidemias han sido parte de la historia humana. Desde la peste bubónica que devastó Europa en la Edad Media, hasta la gripe española que azotó al mundo en el siglo XX. Pero lo que vivimos en nuestro tiempo trasciende lo histórico. Las pestes y enfermedades globales ya no son tragedias aisladas. Son fenómenos que exponen la fragilidad de un sistema que se creía invencible. El mundo moderno, con su ciencia avanzada, sus hospitales sofisticados y su confianza en la tecnología, pensaba haber dejado atrás las grandes plagas, pero bastó un virus invisible para detener al planeta entero. Las calles se vaciaron, las fronteras se cerraron, las economías colapsaron, y la humanidad, orgullosa de sus avances, quedó de rodillas ante un enemigo microscópico. Lo que parecía imposible se hizo realidad. El mundo entero temblando ante una peste. ¿No es exactamente lo que Jesús profetizó? Pestes que no solo afectan la salud física, sino que paralizan sociedades enteras, que exponen la vulnerabilidad del ser humano, que revelan que por más grande que sea su ciencia, no puede detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Cada brote, cada epidemia, cada pandemia, es un recordatorio de que el hombre no es dueño de su destino, de que sigue siendo polvo frente al poder del Creador. Y no hablamos solo de un virus, hablamos de un tiempo en el que surgen enfermedades nuevas con rapidez alarmante, donde los médicos reconocen que no entienden de dónde vienen ni cómo detenerlas, pestes que mutan, que se adaptan, que desafían toda vacuna y tratamiento. Es como si la creación misma estuviera gimiendo, liberando plagas como advertencias divinas. Las Escrituras siempre conectaron las pestes con el juicio. En Egipto, Dios envió plagas para mostrar su poder y humillar a los dioses falsos. En Apocalipsis, las plagas son parte de los juicios que caen sobre un mundo rebelde. Y en nuestros días, aunque muchos quieran explicarlo solo con teorías científicas, la verdad espiritual es clara. Las pestes son una señal del fin, un llamado de atención del cielo. Mira cómo reaccionó la humanidad frente a la última gran pandemia. Miedo, confusión, caos. Gobiernos que no sabían qué hacer, pueblos que se enfrentaban entre sí, naciones que se cerraban en egoísmo mientras millones morían. Y lo más grave, en lugar de volver a Dios en arrepentimiento, muchos endurecieron más sus corazones. Las iglesias cerraron sus puertas, los templos se silenciaron, y en vez de un despertar espiritual global, vimos mayor indiferencia, mayor frialdad, mayor rechazo a la fe. La peste, que debió ser un llamado al arrepentimiento, se convirtió en excusa para más incredulidad. Pero la señal está ahí. La Biblia nos advirtió que estas cosas sucederían. Y no es casualidad que vengan acompañadas de rumores de control global, de sistemas de vigilancia
de imposiciones que preparan el camino para el dominio del anticristo. Las pestes no solo son enfermedades, son herramientas de sacudida que revelan cuán listo está el mundo para entregar su libertad a cambio de una promesa de seguridad. Más allá de lo físico, hay una peste espiritual que consume al hombre moderno. Una peste de apatía, de incredulidad, de corazones endurecidos. El profeta Isaías dijo: «Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente». Isaías 1:5. Esa es la enfermedad más letal. Un mundo enfermo de pecado, ciego a la verdad, caminando directo hacia el juicio. Las pestes nos recuerdan algo que el hombre quiere olvidar, que no somos eternos en esta tierra, que nuestra vida es frágil, que basta un soplo para derribarnos. Nos recuerdan que necesitamos más que vacunas, necesitamos redención, que la cura no está en un laboratorio, está en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Cada epidemia, cada pandemia, cada enfermedad incurable es una trompeta del cielo que dice: «El tiempo se acorta, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde». El mundo lo interpreta como tragedia, pero el creyente lo entiende como señal, una señal que apunta al regreso inminente de Cristo. La pregunta es: ¿cómo reaccionas tú frente a estas pestes? ¿Con miedo, con indiferencia o con discernimiento espiritual? Porque para quienes están en Cristo, no son motivo de terror, sino de preparación. Nos recuerdan que la verdadera vida no está aquí, sino en la eternidad que nos espera. Bloque 4. Terremotos y catástrofes naturales. Jesús también advirtió que en los últimos tiempos habría terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. Lo mencionó no como una rareza, sino como una señal clara de que el mundo entero se sacudiría bajo el peso del pecado. Y cuando analizamos nuestro tiempo, vemos que la tierra gime con una intensidad jamás registrada en la historia. Catástrofes naturales que devastan naciones enteras, temblores que derriban ciudades en minutos, tsunamis que arrasan costas y huracanes que destruyen en cuestión de horas lo que el hombre construyó en décadas. Los terremotos siempre han existido, dirán algunos. Es cierto, pero lo que ocurre en nuestro tiempo no es la existencia de los terremotos, sino su frecuencia, su magnitud y el impacto global que tienen. Nunca antes se habían registrado tantos sismos significativos en tan poco tiempo. Nunca antes las noticias sobre catástrofes naturales habían ocupado tanto espacio en los titulares mundiales. Desde los Andes hasta Asia, desde el Caribe hasta Europa, la tierra tiembla con fuerza, como si estuviera lanzando un clamor de agonía que el hombre no quiere escuchar. El apóstol Pablo escribió que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Esos dolores de parto son las catástrofes naturales que vemos hoy, señales de que algo está por nacer, de que un nuevo orden eterno está a punto de irrumpir. Y así como los dolores de parto aumentan en frecuencia e intensidad antes del nacimiento, las catástrofes aumentan en frecuencia e intensidad antes del regreso de Cristo. Lo que vemos no es casualidad, es cumplimiento profético. Mira los huracanes que cada año se intensifican, destruyendo islas, arrasando poblaciones enteras. Observa los incendios forestales que consumen millones de hectáreas en cuestión de días, dejando paisajes desolados y pueblos enteros en ruinas. Piensa en los tsunamis que han devastado regiones enteras en minutos, dejando miles de muertos y un eco de destrucción que tardará generaciones en sanar. Todo esto son advertencias del cielo. La tierra está clamando. La creación no soporta más el peso del pecado. Y lo más inquietante es cómo estas catástrofes revelan la impotencia del hombre. Con toda su tecnología, con toda su ciencia, el ser humano no puede detener un terremoto, no puede controlar un huracán, no puede impedir que la tierra tiemble o que los mares se levanten. Todo su orgullo queda en evidencia cuando, en cuestión de segundos, sus grandes ciudades, sus obras monumentales, sus economías poderosas, se reducen a escombros por un simple movimiento de la creación. ¿No es esto un recordatorio de cuán pequeños somos ante el poder del Creador?
Apocalipsis también describe terremotos cósmicos en los juicios finales. Hubo un gran terremoto, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16:18. Ese gran terremoto será el clímax del juicio de Dios, una señal de que la historia humana ha llegado a su fin. Pero antes de ese momento, vemos preámbulos, anticipos, pequeñas sacudidas que son trompetas de advertencia para que la humanidad despierte. Cada catástrofe natural debería llevarnos a reflexionar. Pero, ¿qué ocurre? El mundo lo atribuye solo al cambio climático, a fallas geológicas, a fenómenos naturales. Sí, hay explicaciones científicas, pero detrás de cada una está la mano del Creador que permite que estas cosas sucedan para recordarnos que no somos eternos, que la tierra misma se sacude porque el tiempo se acorta. No es solo ciencia, es profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. La Biblia nos muestra que en los tiempos de Noé, la naturaleza fue usada como instrumento de juicio. Las aguas del diluvio cubrieron la tierra como consecuencia del pecado humano. En los días de Lot, fuego y azufre cayeron del cielo para consumir Sodoma y Gomorra. Y en los últimos días la naturaleza será nuevamente un escenario de advertencia y juicio. Cada terremoto, cada huracán, cada tsunami es una voz que clama: prepárate, Cristo viene pronto. Pero muchos, en lugar de escuchar, endurecen sus corazones. Se asombran, lloran por las pérdidas materiales, hacen promesas de reconstrucción y al poco tiempo, olvidan. No ven el mensaje espiritual detrás de lo natural. No comprenden que la tierra no está colapsando sola, sino que está gimiendo porque el Creador se acerca para restaurarla. Las catástrofes naturales no son un fin en sí mismas. Son señales, avisos, trompetas. El mundo las interpreta como tragedias, pero el creyente debe verlas como relojes proféticos que marcan la cercanía del regreso de Cristo. Y aunque nos llenen de dolor, también nos recuerdan que un día habrá una nueva tierra donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni destrucción. Por eso, cuando la tierra tiembla, no mires solo los escombros. Mira más allá. Escucha la voz de Dios en medio del estruendo, porque esas sacudidas no son simples accidentes geológicos, son advertencias divinas. La pregunta es, ¿serás capaz de discernir la voz del Creador en medio del rugido de la naturaleza? Bloque 5. Hambres y crisis económicas. Otra señal que Jesús mencionó con claridad en Mateo 24 es el hambre que azotaría a la humanidad antes de su regreso. Y si bien el hambre ha acompañado la historia desde tiempos antiguos, en los últimos días adquiere una dimensión particular. No solo se trata de la escasez de pan, sino de un sistema económico global que se tambalea, que se desmorona, y que expone la fragilidad de un mundo que puso su confianza en las riquezas en lugar de en Dios. Hoy, en pleno siglo XXI, en un planeta que produce alimentos suficientes para toda la población, millones mueren de hambre. ¿Cómo puede ser? La respuesta es clara: injusticia, corrupción, avaricia. Grandes cantidades de comida se desperdician cada día, mientras pueblos enteros agonizan por desnutrición. El hambre ya no es resultado únicamente de sequías o catástrofes naturales. Es, sobre todo, consecuencia de un sistema económico injusto que favorece a unos pocos y condena a multitudes. Las crisis económicas se multiplican en todas partes. Inflación que devora los ahorros, monedas que se devalúan de la noche a la mañana, familias que pierden sus hogares, sociedades que caen en desesperación. El mundo, que parecía tan sólido con sus bancos, bolsas de valores y mercados internacionales, demuestra que está construido sobre arena. Basta un colapso financiero para que la estabilidad se esfume. Basta una crisis global para que las naciones tiemblen. El libro de Apocalipsis describe una escena profética que parece tomada de nuestros propios días. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. Esta imagen de escasez y desigualdad
refleja un tiempo en que el alimento básico será tan caro que la gente tendrá que trabajar todo un día para conseguir apenas lo necesario para sobrevivir. ¿No es esa la realidad de millones hoy? Personas que trabajan sin descanso y aún así apenas tienen lo mínimo para sostener a sus familias. El hambre y las crisis económicas no solo afectan el estómago, afectan el espíritu, generan desesperación, violencia, robos, guerras internas. Sociedades enteras colapsan porque la gente, en su necesidad, se vuelve contra el prójimo. Y en ese caos, surgen líderes que prometen soluciones fáciles, pero lo único que buscan es control. ¿No ves el terreno preparado para la figura profética del anticristo, que impondrá un sistema económico donde nadie podrá comprar ni vender sin su marca? Apocalipsis 13:17. El hambre también es espiritual. El profeta Amós dijo: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Amós 8:11. Vivimos en una generación saciada de entretenimiento, llena de información pero vacía de verdad. Una generación que consume todo tipo de contenido, pero no soporta escuchar la palabra de Dios. Ese es el hambre más peligroso, la escasez de fe, de verdad, de luz. Las crisis económicas globales no son solo un problema de expertos financieros, son señales del cielo. Cada colapso, cada recesión, cada inflación descontrolada es un recordatorio de que el hombre no puede sostener un sistema sin Dios. Es un aviso de que las riquezas son pasajeras, de que el oro y la plata se corroen, de que nada de lo que acumulamos aquí nos podrá salvar cuando la trompeta suene. Y mientras unos pocos acumulan fortunas inimaginables, la mayoría lucha por sobrevivir. Esa injusticia no pasa desapercibida ante los ojos del Creador. Santiago escribió con firmeza: «Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros». Santiago 5:2-3. Esa es la descripción exacta de nuestro tiempo. Riquezas que se acumulan como montañas de fuego, mientras los pobres claman justicia. El hambre y la crisis son señales que nos dicen que este mundo no es nuestro hogar, que aquí no encontraremos seguridad verdadera, porque la única seguridad está en Cristo. Cuando los sistemas económicos colapsen, cuando las despensas se vacíen, cuando las monedas se vuelvan inútiles, solo quedará una riqueza que no se puede corromper: la fe en el Hijo de Dios. Por eso, cada vez que escuches de inflación, de crisis financiera, de hambre en el mundo, no lo veas solo como un problema social. Velo como lo que es: un aviso profético. La voz del cielo repitiendo: «El fin está cerca. No pongas tu confianza en las riquezas perecederas, pon tu esperanza en el reino eterno». Bloque 6. Maldad multiplicada y amor enfriado. Entre todas las señales que Jesús mencionó en Mateo 24, hay una que parece describir nuestro tiempo con escalofriante precisión. «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Mateo 24:12. No habla de guerras ni de terremotos, no describe pestes ni hambres, sino algo mucho más profundo: el estado del corazón humano en los últimos días. Porque la maldad no solo invade calles y gobiernos, también invade hogares, familias, comunidades e incluso iglesias. Vivimos en una generación donde la maldad ya no se oculta, se celebra. Lo que antes producía vergüenza ahora se exhibe con orgullo. Lo que antes era considerado pecado ahora es promovido como derecho. El mundo ha dado la vuelta a la moral, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, cumpliendo lo que el profeta Isaías denunció siglos atrás. Isaías 5:20. La violencia se multiplica, la corrupción se normaliza, la inmoralidad se difunde como moda. El pecado dejó de ser transgresión para convertirse en entretenimiento, y el resultado es claro: el amor se enfría. No hablamos solo de un sentimiento, sino de la capacidad de la humanidad para amar de verdad.
El amor se reemplaza por interés, por conveniencia, por deseo egoísta. Familias se destruyen porque el compromiso ya no existe. Matrimonios se rompen porque el amor se cambió por placer momentáneo. Hijos abandonan a sus padres y padres descuidan a sus hijos porque la maldad ha apagado el fuego del amor genuino. El amor fraternal también se enfría en la sociedad. Antes, la compasión movía a las personas a ayudar al prójimo. Hoy, la indiferencia reina. Vemos tragedias, muertes y catástrofes en las noticias y, en lugar de compadecer, seguimos desplazando la pantalla, como si nada. El dolor ajeno se volvió un espectáculo de consumo rápido, que se olvida en segundos. El corazón humano está anestesiado, frío, endurecido. Incluso dentro de las iglesias, se ve este enfriamiento. Hermanos que ya no oran unos por otros, congregaciones divididas por intereses, líderes que buscan poder más que servicio. El amor que debería ser la marca del pueblo de Dios se reemplaza por rivalidad, por apatía, por tibieza. Y mientras tanto, el enemigo aprovecha ese vacío para sembrar discordia y destrucción. La maldad se multiplica en cada rincón del planeta. Violencia en las calles, crímenes atroces, corrupción en las instituciones, abuso de los inocentes. Y la profecía se cumple. Mientras más crece la maldad, más se apaga el amor. El corazón humano, incapaz de resistir tanta oscuridad, se enfría como piedra. ¿No es exactamente lo que vemos hoy? Una generación incapaz de amar de verdad, atrapada en la frialdad emocional, en la superficialidad de las relaciones, en la idolatría del yo. Una sociedad donde muchos hablan de amor, pero pocos lo practican. Donde la palabra amor se usa para justificar deseos, pero se niega a reflejar sacrificio y verdad. Jesús advirtió que esta sería una de las señales más claras del fin. Porque cuando el amor se apaga, la humanidad pierde su reflejo del Creador. Dios es amor, y cuando el hombre rechaza a Dios, inevitablemente su corazón se enfría. Y un mundo sin amor es un mundo listo para la destrucción. Pero hay un detalle importante. Jesús no dijo que todo amor desaparecería, sino que el amor de muchos se enfriaría. Eso significa que todavía habrá un remanente que mantenga encendida la llama, que no permita que la maldad apague su fe, que persevere hasta el fin, porque inmediatamente después Jesús añade, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Mateo 24:13. Ese es el desafío de este tiempo, no permitir que la maldad alrededor enfríe nuestro corazón. Seguir amando cuando el mundo odia, seguir sirviendo cuando el mundo desprecia, seguir perdonando cuando el mundo atesora rencor. Mantener la llama del amor encendida cuando la oscuridad busca apagarla. El amor verdadero no se alimenta de emociones, sino de la presencia de Cristo en nosotros. Solo Él puede mantenernos ardiendo en medio del frío de los últimos días. Solo el Espíritu Santo puede darnos la fuerza para perseverar, para no dejarnos arrastrar por la corriente de indiferencia y maldad. La maldad se multiplicará, sí. El amor de muchos se enfriará, sí. Pero tú puedes decidir ser parte de los que perseveran hasta el fin, de los que mantienen encendida la lámpara, de los que siguen brillando como luces en medio de la oscuridad. Escribe ahora en los comentarios, «Mi amor no se enfriará», como una declaración de fe y resistencia. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que despiertan y fortalecen tu espíritu, y comparte este video para que otros también sean alertados antes de que sea demasiado tarde. Mantengamos juntos la llama del amor encendida en medio de la oscuridad. Bloque 7. Falsos profetas y falsos cristos. Jesús no solo habló de guerras, pestes, hambres y terremotos. Él fue muy específico al advertir que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Mateo 24:24. Esta señal es quizás una de las más peligrosas, porque no se manifiesta con estruendos en la tierra ni con catástrofes visibles, sino en el terreno más sensible, la fe. Es un engaño sutil, disfrazado de piedad, vestido con apariencia de luz, pero lleno de tinieblas por dentro.
El enemigo sabe que la forma más efectiva de destruir no siempre es con persecución abierta, sino con engaño interno. Por eso levanta voces que hablan en nombre de Cristo pero no le pertenecen, voces que prometen paz, prosperidad y éxito, pero que nunca llaman al arrepentimiento ni a la santidad. Voces que citan versículos pero los tuercen para alimentar su propia gloria. Falsos profetas que llenan templos con multitudes, pero vacían corazones de verdad. Vivimos en la era de la confusión espiritual. Nunca antes hubo tantas denominaciones, tantas doctrinas contradictorias, tantas revelaciones personales que se presentan como palabra divina, y millones en su desesperación por respuestas siguen a cualquiera que les hable lo que quieren escuchar. La Biblia lo predijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Ese tiempo no está por venir, ya está aquí. Los falsos cristos también se manifiestan. Líderes carismáticos que se presentan como enviados divinos, incluso algunos que literalmente se hacen llamar el Cristo o el Mesías. Y aunque parecen absurdos, logran engañar a multitudes enteras. ¿Cómo es posible? Porque el mundo está hambriento de espiritualidad, pero rechaza la verdad. Y en ese vacío, cualquier mentira atractiva parece verdad. El peligro no está solo en líderes externos. El peligro es que el espíritu de engaño se infiltra en iglesias, ministerios y comunidades. Se predica un evangelio adulterado, un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad. Un mensaje de motivación y bienestar que halaga el ego pero no confronta el pecado. Es un evangelio cómodo, diseñado para agradar al hombre, no para exaltar a Dios. Y millones lo consumen sin discernir que están siendo engañados. Jesús fue claro: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Mateo 24:24. No estamos hablando de charlatanes mediocres, sino de personajes con poder real, con manifestaciones que parecen milagrosas, con señales que cautivan a las masas. Ese es el nivel del engaño, tan convincente que incluso los fieles podrían ser confundidos si no permanecen firmes en la palabra. Esto nos enseña algo vital. Los milagros, las visiones, las experiencias espirituales no son garantía de verdad. Lo único que garantiza la verdad es la palabra de Dios. Todo lo que se aparta de ella, aunque venga con fuego, humo o señales sobrenaturales, es mentira. El creyente de los últimos tiempos debe tener discernimiento, debe examinar todo a la luz de la Escritura, debe probar los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. El auge de los falsos profetas es también señal de un mundo que ama la mentira. Un mundo que prefiere escuchar mensajes de prosperidad que llamados al arrepentimiento. Un mundo que busca líderes que les digan que todo estará bien, aunque sus vidas estén lejos de Dios. Y mientras tanto, la verdad es despreciada, la santidad es ridiculizada y la cruz es ignorada. Pero no nos engañemos, estos falsos líderes no son simples individuos ambiciosos, son instrumentos de un plan mayor: preparar el terreno para el gran engañador, el anticristo. Él será la culminación de todos los falsos cristos, el falso Mesías por excelencia, que engañará a las naciones enteras con señales, prodigios y discursos seductores. Y quienes hoy se dejan engañar por falsos profetas, mañana serán arrastrados por él sin resistencia. El engaño espiritual es tan peligroso porque se disfraza de verdad. Y por eso Jesús repitió varias veces: mirad que nadie os engañe. Esa es la advertencia clave. No confíes en todo lo que brilla, no sigas a todo el que predica, no creas en todo el que hace señales. Examina, prueba, discierne. Porque en los últimos días, la batalla no será solo contra la persecución externa, sino contra el engaño interno. Hoy más que nunca, necesitamos ser como los bereanos, que examinaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así.
Hechos 17:11. Solo un pueblo arraigado en la palabra resistirá el engaño de los últimos tiempos. Todos los demás serán arrastrados por la corriente de falsedad que ya inunda el mundo. Esta señal ya está aquí, no es futuro, es presente, y cada vez que un púlpito predica un evangelio diluido, cada vez que un líder se proclama a sí mismo en lugar de a Cristo, cada vez que multitudes corren detrás de señales, pero desprecian la verdad, se cumple una vez más lo que Jesús anunció. Los falsos profetas y falsos cristos se multiplican, y con ellos, el engaño. Bloque 8. El auge de la apostasía. Una de las señales más dolorosas y peligrosas de los últimos tiempos no viene de afuera, sino de adentro. La apostasía. El apóstol Pablo lo advirtió con firmeza. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. La apostasía no es simplemente que el mundo rechace a Dios, eso siempre lo ha hecho, sino que aquellos que un día afirmaron seguir a Cristo abandonen la fe, se aparten de la verdad y se entreguen a la mentira. Vivimos ya en ese tiempo. Multitudes que antes se llamaban cristianas hoy han renunciado a la verdad. Iglesias enteras han dejado de predicar el Evangelio para adaptarse a los gustos del mundo. Se aprueban pecados en nombre de la inclusión, se tuercen las escrituras para no incomodar conciencias, se calla la voz profética para no perder miembros ni ofrendas. Lo que debería ser un faro de luz se ha convertido en un refugio de tinieblas, donde la verdad es sacrificada en el altar de la popularidad. La apostasía es tibieza espiritual elevada a sistema. Personas que dicen creer, pero no viven lo que creen. Comunidades que cantan a Cristo con los labios, pero lo niegan con sus hechos. Predicadores que citan la Biblia, pero la manipulan para justificar sus intereses. Y lo más trágico, multitudes que, cegadas por su comodidad, ni siquiera se dan cuenta de que han abandonado la fe verdadera. Jesús advirtió a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, «Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Esa es la imagen exacta de esta generación. Iglesias tibias, sin pasión, sin fuego, sin espíritu. Gente que prefiere un evangelio cómodo, sin exigencias, sin arrepentimiento, sin cruz. Pero un evangelio así no salva. Un evangelio así es apostasía disfrazada de religión. El auge de la apostasía se ve en la indiferencia hacia la palabra. Muchos cristianos ya no leen la Biblia. Se conforman con frases motivacionales o predicaciones superficiales. No hay hambre de verdad. No hay búsqueda de santidad. No hay pasión por la oración. Y cuando la raíz espiritual se seca, el corazón se vuelve terreno fértil para el engaño. La apostasía también se manifiesta en la búsqueda de experiencias sobre la verdad. Personas que persiguen milagros, visiones, emociones, pero no quieren obediencia, no quieren disciplina espiritual, no quieren santidad. Y así se convierten en presas fáciles de falsos profetas que ofrecen espectáculo en lugar de transformación. El pueblo corre detrás de lo espectacular, pero rechaza lo eterno. El apóstol Pablo describió este tiempo con palabras precisas. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Esa es la apostasía. Abandonar la verdad por el engaño, preferir la mentira agradable a la verdad incómoda. Y lo más terrible es que no ocurre solo en los márgenes de la iglesia, sino en sus mismos púlpitos. La apostasía es como una enfermedad silenciosa que corroe el cuerpo desde adentro. No se nota al principio, pero poco a poco debilita, hasta que todo el organismo colapsa. Y el enemigo se regocija, porque sabe que una iglesia apóstata no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene espíritu. Es una cáscara vacía que se llama cristiana, pero no porta la presencia de Cristo. Sin embargo, aún en medio de la apostasía, siempre habrá un remanente fiel, un grupo pequeño, quizás despreciado, quizás perseguido, pero que no dobla sus rodillas ante el mundo ni vende la verdad por comodidad.
Ese remanente mantiene viva la fe, guarda la palabra, resiste la presión y será levantado cuando la trompeta final suene. El auge de la apostasía no debe sorprendernos porque es señal del fin, pero sí debe sacudirnos porque nos obliga a examinarnos. ¿Estamos permaneciendo firmes en la verdad o estamos cediendo terreno poco a poco? ¿Somos parte del remanente fiel o parte de la multitud tibia? ¿Amamos la palabra aunque incomode o preferimos mensajes que acaricien nuestros oídos? La apostasía es la prueba de fuego de los últimos tiempos, y solo aquellos que se mantengan firmes, enraizados en Cristo, podrán resistirla. Por eso hoy más que nunca debemos aferrarnos a la verdad, vivir en oración, buscar santidad y discernir todo a la luz de la Escritura. Porque mientras muchos se apartan, nosotros debemos perseverar hasta el fin. Bloque 9. Señales en los cielos. Jesús dijo en Lucas 21:25, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». No hablaba en términos poéticos, sino de realidades que estremecerían al mundo en los últimos tiempos, señales visibles en los cielos, fenómenos que sacudirían tanto a creyentes como a incrédulos, y que servirían como advertencias de que el fin se acerca. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha mirado al cielo buscando respuestas. Antiguas civilizaciones interpretaron eclipses, lluvias de meteoros y cometas como mensajes de los dioses. Pero lo que hoy presenciamos va más allá de supersticiones. Estamos viendo fenómenos astronómicos que, además de su explicación científica, tienen un profundo significado profético. En los últimos años, hemos visto lo que la ciencia llama lunas de sangre, eclipses lunares que tiñen el satélite de rojo. Y mientras muchos lo toman como curiosidad astronómica, los creyentes recordamos las palabras del profeta Joel. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Estos eventos, aunque puedan tener explicación natural, son también señales proféticas que apuntan a un clímax final. El sol mismo se ha vuelto protagonista de señales. Tormentas solares que amenazan con afectar las comunicaciones de la Tierra. Eclipses que recorren continentes enteros, recordándonos que el astro que el hombre adora como fuente de vida está bajo el control del Creador. Y llegará el día en que el sol perderá su brillo, como lo describe Apocalipsis. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Apocalipsis 8:12. Las estrellas también han sido parte de estas señales. Meteoritos que cruzan los cielos, cometas que aparecen de improviso, asteroides que la ciencia teme puedan impactar la Tierra. Todo esto son recordatorios de que nuestro planeta no está aislado ni protegido por casualidad, sino que depende de la mano que lo sostiene. El mismo Jesús anunció que las potencias de los cielos serían conmovidas. Lucas 21:26, como un preludio del regreso del Hijo del Hombre en gloria. Los cielos son un escenario que Dios utiliza para hablar a la humanidad. El Salmo 19 dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Pero en los últimos días, ese mensaje se vuelve más urgente, más dramático. Ya no solo muestran la gloria del Creador, sino también el juicio que se avecina. Cada eclipse, cada luna de sangre, cada señal cósmica es como una trompeta que grita, «El tiempo se acaba». La angustia de las naciones frente a estas señales también se cumple. La humanidad, aunque orgullosa de sus avances científicos, se estremece cuando ve que no puede controlar los cielos. Los eclipses masivos despiertan miedo, los cometas generan especulaciones, los asteroides provocan alarmas globales. El corazón del hombre se llena de temor porque intuye, aunque no lo confiese, que algo grande está por suceder. Pero no olvidemos que estas señales en los cielos son solo el preludio del mayor acontecimiento de todos, la aparición gloriosa de Cristo en las nubes. Jesús dijo, «Entonces verán al Hijo del Hombre,
que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27. Las señales en los cielos no son el espectáculo final, son los telones que se corren para dar paso al Rey de Reyes. Algunos se burlan, diciendo que todo tiene explicación científica. Y es cierto, cada fenómeno puede describirse en términos astronómicos. Pero el hecho de que se pueda explicar no elimina su carácter profético. Dios usa lo natural para comunicar lo sobrenatural, lo visible para anunciar lo invisible. El error está en creer que la explicación científica anula el mensaje divino, cuando en realidad lo confirma. El mismo Dios que ordena los cielos es el que dirige la historia. Estas señales no deben llevarnos a especulaciones vacías, ni a cálculos de fechas, sino a un llamado a la preparación, porque cada vez que la luna se tiñe de sangre, cada vez que el sol se oscurece, cada vez que los cielos se estremecen, deberíamos recordar que el día del Señor se acerca como ladrón en la noche. El mundo observa los cielos con telescopios, buscando respuestas en las estrellas. Pero los que tienen fe saben que no son las estrellas las que dictan el futuro, sino el creador de ellas. Y Él ya nos dio el anuncio. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y esas señales ya están aquí. La pregunta es, ¿las verás solo como fenómenos naturales o discernirás el mensaje profético detrás de ellas? Porque para el incrédulo serán simples curiosidades cósmicas, pero para el creyente son trompetas que anuncian que el Rey está a las puertas. Bloque 10. Israel en el centro profético. Entre todas las señales que marcan el fin de los tiempos, ninguna es tan clara y contundente como el papel de Israel. Desde las páginas del Antiguo Testamento hasta las visiones de Apocalipsis, Israel aparece como el reloj profético de Dios, el punto de referencia para entender dónde estamos en la historia de la redención. Y en nuestros días, la nación de Israel se ha convertido en el centro de las tensiones mundiales, confirmando que la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. El profeta Zacarías lo dijo con exactitud. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Zacarías 12:2-3. ¿No es esa la realidad actual? Jerusalén, una ciudad pequeña comparada con las grandes metrópolis del mundo, es sin embargo el epicentro de conflictos, debates y guerras. Naciones enteras discuten su destino, potencias se dividen por ella, y cada decisión relacionada con Jerusalén provoca tensión en los organismos internacionales. El renacimiento de Israel como nación en 1948 fue uno de los cumplimientos proféticos más extraordinarios de la historia. Después de casi 2000 años de dispersión, el pueblo judío regresó a su tierra, tal como lo habían anunciado los profetas. Yo los sacaré de entre los pueblos, y los recogeré de las tierras, y los traeré a su tierra. Ezequiel 34:13. Lo que parecía imposible, un sueño muerto para muchos, se convirtió en realidad. Y con ese evento, el reloj profético comenzó a marcar los últimos minutos. Jesús mismo utilizó la higuera como parábola en Mateo 24:32-33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Muchos identifican la higuera con Israel, y su florecimiento como nación es una señal de que el fin está cerca, a las puertas. La generación que ha visto este renacer está contemplando el cumplimiento de profecías que parecían imposibles. Pero el papel profético de Israel no se limita a su restauración nacional. El apóstol Pablo declaró en Romanos 11:25-26 que un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. Esto significa que en los últimos días habrá un despertar espiritual en el pueblo judío, cuando reconozcan a aquel a quien traspasaron y lloren por él como quien llora por un hijo único. Zacarías 12:10.
Ese día será un terremoto espiritual que marcará la consumación del plan de redención. Hoy vemos cómo Israel vive rodeado de enemigos, acosado por ataques, constantemente en estado de alerta, y sin embargo, sobrevive. No porque sea invencible militarmente, sino porque tiene un destino profético. Cada guerra, cada intento de borrarlo del mapa, cada conspiración internacional contra él, en realidad confirma que Israel sigue siendo el centro del plan de Dios. El odio contra Israel no es solo político, es espiritual. Es la rebelión de un mundo que odia al pueblo escogido, porque a través de él vino la salvación. Jerusalén será el escenario del clímax de la historia. El profeta Joel anunció que Dios reuniría a todas las naciones en el valle de Josafat para juzgarlas por haber esparcido a su pueblo y dividido su tierra. Joel 3:2. Y Apocalipsis describe a las naciones marchando contra la ciudad santa en la gran batalla final. Apocalipsis 20:9. Todo converge en un punto. Israel es el reloj que nos dice que el tiempo se está agotando. Lo que vemos en Medio Oriente no son simples conflictos geopolíticos, son señales proféticas. Cada resolución de la ONU contra Israel, cada ataque terrorista, cada alianza en su contra son piezas del rompecabezas profético que se ensambla delante de nuestros ojos. Y mientras el mundo lo interpreta como política internacional, los que conocen la palabra entienden que es el cumplimiento de lo que Dios ya anunció. Israel es, en muchos sentidos, un espejo de la humanidad. Así como ellos fueron llamados, apartados, bendecidos y disciplinados, así también la Iglesia hoy debe aprender. Y así como su restauración demuestra la fidelidad de Dios, también nos recuerda que Él no olvida sus promesas. Si cumplió con Israel, cumplirá con la Iglesia. Por eso, cada vez que escuches noticias sobre Israel, no lo veas como un conflicto lejano, míralo como lo que es, un reloj profético. Cada día que Jerusalén ocupa los titulares, cada guerra que estalla a su alrededor, cada vez que las naciones discuten su destino, recuerda que el Rey está a las puertas. Israel en el centro profético no es un detalle menor. Es la confirmación de que la historia está llegando a su clímax. Y cuando todo el mundo se levante contra Jerusalén, entonces el Señor intervendrá, y la trompeta final resonará. Bloque 11. La generación de Noé y Lot. Jesús, al hablar de las señales del fin, hizo una comparación que debería estremecer a cualquiera que preste atención. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. El paralelo es aterrador. En los días de Noé, la humanidad estaba sumida en corrupción y violencia. Génesis 6:11 lo dice con claridad. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esa descripción no solo encaja con aquella generación, encaja con la nuestra. Hoy vemos una humanidad entregada a la maldad, celebrando el pecado, hundida en violencia y corrupción. Los días de Noé no fueron peores que los nuestros, fueron idénticos. Pero lo más impactante de aquella generación no fue solo su pecado, sino su indiferencia. Noé construyó el arca durante años, predicando advertencia, y sin embargo nadie escuchó. Se burlaban, lo despreciaban, vivían como si nada fuera a suceder. Y de pronto, las puertas del arca se cerraron, la lluvia comenzó a caer y el juicio los sorprendió. Así será en el fin. La mayoría seguirá con su rutina, indiferente, hasta que la trompeta suene y el juicio caiga. Jesús también comparó su venida con los días de Lot. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28, 30. La generación de Lot
vivía en medio de la inmoralidad más descarada. Sodoma y Gomorra se convirtieron en símbolo de perversión y corrupción. Y aún así, la gente continuaba sus vidas, confiados en que nada cambiaría. Hasta que el fuego cayó del cielo y todo terminó en un instante. ¿No es esa la descripción exacta de nuestro tiempo? Una humanidad que vive como si Dios no existiera, entregada al pecado sin límites, orgullosa de su inmoralidad y al mismo tiempo completamente indiferente a las advertencias proféticas. Hoy, como en los días de Noé y de Lot, el pecado no solo se practica, se celebra. Lo que antes se escondía con vergüenza, ahora se exhibe con orgullo. Lo que antes se llamaba perversión, ahora se llama progreso, y el juicio se acerca mientras el mundo ríe. El gran peligro no es el pecado en sí, porque siempre ha existido. El gran peligro es la indiferencia, una humanidad que ignora las señales, que menosprecia la palabra, que se burla de los que predican la verdad. Así como Noé fue ridiculizado, así también los que hoy anuncian el regreso de Cristo son despreciados. Pero cuando el arca se cierre, cuando la trompeta suene, será demasiado tarde para arrepentirse. Los días de Noé y de Lot son un espejo para nosotros. Nos muestran que el juicio no llega sin advertencia. Dios siempre envía señales, siempre levanta voces proféticas, siempre da tiempo para arrepentirse. Pero también nos muestra que la mayoría ignora esas advertencias, prefiere continuar con su vida normal, hasta que el juicio los sorprende. Hoy estamos viviendo en esa misma indiferencia global. La gente habla del fin del mundo en películas, series y bromas, pero no lo toma en serio. Se ríen de las profecías, llaman fanáticos a los que creen en la Biblia, y continúan con sus negocios, sus fiestas, sus placeres. Pero el día llegará, y cuando llegue, no habrá escape. La generación de Noé y de Lot fue destruida no porque no hubiera advertencia, sino porque no la escucharon. Y así será en nuestros días. El diluvio y el fuego fueron juicios definitivos que no dejaron segunda oportunidad. Así también será cuando Cristo regrese, un juicio total, irreversible, eterno. ¿De qué lado estarás tú? ¿Del lado de los que ignoran, se burlan y siguen con su vida como si nada? ¿O del lado de los que se refugian en el arca de salvación que es Cristo? Porque la puerta aún está abierta, pero pronto se cerrará. Y cuando eso suceda, no habrá vuelta atrás. Los días de Noé y Lot nos enseñan una lección vital: la urgencia de la preparación. No basta con conocer las señales, hay que responder a ellas. No basta con escuchar advertencias, hay que entrar en el arca antes de que la lluvia comience. Hay que salir de Sodoma antes de que caiga el fuego. La indiferencia es el camino más seguro hacia la condenación. Bloque 12. El llamado final. Prepárate antes que sea tarde. Después de repasar todas estas señales: guerras, pestes, hambres, terremotos, apostasía, falsos profetas, señales en los cielos, el papel de Israel, la frialdad del amor, la comparación con los días de Noé y Lot, no queda duda de que estamos viviendo en la antesala del regreso de Cristo. Las trompetas de advertencia ya están sonando. Los relojes proféticos marcan los últimos segundos, y el cielo entero parece gritar que el fin de todas las cosas se acerca. Pero esta verdad no tendría valor si no nos confrontara personalmente. Porque de nada sirve conocer las señales si seguimos viviendo como si nada ocurriera. El llamado final es claro: prepárate antes de que sea tarde. Jesús viene pronto, y cuando Él aparezca en las nubes, ya no habrá tiempo de arrepentirse. La puerta de la gracia se cerrará, así como se cerró la puerta del arca en tiempos de Noé. El que esté limpio seguirá siendo limpio, y el que esté sucio seguirá siendo sucio. Apocalipsis 22:11. No habrá espacio para excusas ni para segundas oportunidades. El tiempo de decidir es ahora. La Biblia no nos da estas señales para asustarnos, sino para despertarnos. Dios no quiere que su venida te tome por sorpresa como ladrón en la noche. Él quiere que estés velando, preparado, con la lámpara encendida y el corazón limpio. Pero esa preparación
no se logra de un día para otro. Es una decisión diaria: orar, buscar a Dios, vivir en santidad, rechazar la maldad, proclamar el Evangelio. El llamado final es urgente porque el peligro de nuestra generación es la indiferencia. Muchos escuchan estas verdades, asienten con la cabeza, incluso sienten temor por un momento, pero luego regresan a su rutina como si nada. Ese es el espíritu de los días de Noé y Lot: escuchar advertencias y seguir comiendo, bebiendo, comprando y vendiendo. Y cuando la trompeta suene, será demasiado tarde. No permitas que la frialdad de esta generación apague tu fe. No dejes que la tibieza de la apostasía te arrastre. No caigas en la trampa de pensar que aún queda mucho tiempo, porque la verdad es que no sabemos ni el día ni la hora, y por eso debemos vivir como si fuera hoy. Si Cristo viniera esta noche, ¿estarías listo? Si la trompeta final sonara en este instante, ¿te levantarías con los redimidos o quedarías atrapado en la condenación? El llamado final no es solo para informarte, es para confrontarte. No se trata de saber, se trata de decidir. O estás con Cristo, o estás contra Él. O entras en el arca, o te quedas afuera. O sales de Sodoma, o pereces con ella. La neutralidad no existe cuando la eternidad está en juego. Pero hay esperanza. Aún estás a tiempo. Aún la puerta está abierta. Aún la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tus pecados y darte nueva vida. Él no quiere tu condenación, quiere tu salvación. Él no quiere que escuches la trompeta con terror, sino con gozo. Él quiere que ese día sea para ti el amanecer de la eternidad, no la noche eterna de la condena. Hoy, aquí y ahora, puedes decidir. No mañana, no después. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de decirle a Cristo: Señor, me rindo a ti. Quiero estar listo para tu regreso. Esa es la única decisión que importa, la única que trasciende esta vida, la única que definirá tu destino eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para su regreso, como una declaración de fe y compromiso. Suscríbete a este canal para recibir más mensajes proféticos que te preparen para lo que viene. Dale me gusta a este video si anhelas estar despierto y vigilante, y compártelo con alguien que necesita escuchar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. Las señales ya están aquí. La trompeta pronto sonará. Y cuando lo haga, que te encuentre velando, con tu lámpara encendida, con tu corazón firme en Cristo. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Prepárate, porque el Rey viene.